Amados hermanos, es un grato placer encontrarnos de nuevo para estudiar la palabra del Señor en un día miércoles, como lo hemos estado haciendo durante este tiempo a pesar de las vacaciones, para que cada uno de nosotros podamos seguir compartiendo la palabra del Señor y escudriñándola y reteniéndola y viviéndola, experimentándola en nuestra vida. Sin duda que estos últimos tiempos han sido diferentes y por lo tanto, antes de comenzar el estudio de hoy, yo quisiera invitarles a que oremos al Señor para dar gracias a Dios por el tiempo que nos da para estudiar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos ante ti en esta hora y te rogamos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, podamos comprender con certeza, con cabalidad, lo que tú quieres enseñarnos y lo que tú quieres compartir con nosotros a través de tu palabra. Que la gracia tuya, Señor, nos alcance y que el poder del Altísimo nos guíe para que podamos estudiar con gozo, con alegría, tu palabra cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que, como dije, que estas semanas han sido semanas complejas, especialmente esta última semana, con los acontecimientos en el país de Rusia, que ha invadido, que ha, entrado en un conflicto bélico contra Ucrania, atentando contra sus vidas, destruyéndolos, disparando su armamento de pesada categoría, de tal forma que hoy el dolor, la pena, la angustia que aflige a muchos y que toca el corazón del mundo entero, nos hace también a nosotros reflexionar. Y permítanme reflexionar algunos minutos antes de comenzar el estudio de hoy propiamente tal. Decirles que esto que acontece al mundo y que hoy día entristece al mundo es algo que la palabra del Señor nos enseña, que esto es el principio de dolores. Oiréis de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, padre contra hijos, hijos contra los padres, etcétera, etcétera. Y a causa de la maldad de muchos, el amor se enfriará. Estos acontecimientos son los que nos van marcando el tiempo de ir pensando, reflexionando, meditando en el tiempo del regreso del Señor. Esto nos lleva a dos cosas que creo que son importantes y que quiero resaltar en esta pequeña reflexión que estoy haciendo esta tarde. La primera de ellas tiene que ver con que nosotros debemos estar preparados para encontrarnos con Dios. La Biblia nos habla de 10 mujeres, 5 que eran mujeres que estaban preparadas y 5 que no lo estaban. Y dice que cuando el esposo vino, ¿no es cierto?, 5 de ellas se dieron cuenta que ya era tarde, ya no era tiempo. El tiempo de la preparación, el tiempo del estar listos para había pasado. Así ocurre muchas veces también con la gente que tiene por tardanza el regreso, la venida del Señor, creyendo que hay bonanza, que hay tranquilidad y que por lo tanto todavía falta mucho para el retorno del Señor. Quiero decirles que no es así. La Biblia dice que cuando estén en casamientos, en fiestas, en diversiones, cuando crean que la paz está en ellos, es cuando menos oportunidad de paz habrá. Esa es la primera cosa, un llamado de atención al pueblo cristiano y que creo que nosotros como hijos del Señor debemos leer este tiempo y darnos cuenta, amados hermanos, que cada vez el cronos de Dios, ¿no? El cronos de Dios nos va mostrando que el tiempo del regreso del Señor está pronto. Eso nos lleva a otro aspecto dentro de este mismo tema y que tiene que ver con la urgencia que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, en dos direcciones. Una, a orar por el mundo entero. Tal vez orar en dirección de la paz del mundo, pero más allá que eso, orar por la paz de las personas, por la paz de los hombres con Dios. La Biblia dice que cuando se anunció la venida del Hijo de Dios, el anuncio fue que había paz y buena voluntad en la tierra para con los hombres. La posibilidad
de alcanzar la paz se encontraba muy cerca de la humanidad. Y eso entonces debe llevarnos a aquello, la urgencia de predicar el Evangelio, de orar por las personas. Es urgente que lo hagamos. No podemos quedarnos quietos con esto sin pensar que algo interesante está ocurriendo en la humanidad. Aprender a leer el tiempo entonces. Y lo segundo, que creo que es importante, es que nosotros debemos preocuparnos que hoy más que nunca es preciso, en este estar a cuenta, buscar la forma de compartir el mensaje con otro. Como dije recién, la urgencia de compartir el mensaje del Señor. Hoy más que nunca, hombres y mujeres creyentes deben sentir en su corazón la necesidad imperiosa de compartir el mensaje de salvación con otros. Otros que hoy se mueren, otros que hoy sufren, otros que hoy están llorando, otros que hoy están muriendo sin Cristo. ¿Cuántas personas en el mundo mueren sin Dios? Pero también hay un tercer elemento y que a veces lo descuidamos un poco. Y claro, porque nos sensibilizamos con el que sufre, nos sensibilizamos con aquel que está viviendo un momento complejo en su vida, por ejemplo los ucranianos, y nos colocamos y nos adherimos al dolor de ellos, al dolor que nos aflige. Pero no es menos cierto que también debemos orar por aquellos que son quienes están ejerciendo el control, el dominio, y por qué no, maquinando en sus mentes la maldad de cómo obtener. Todo esto no es otra cosa que un afán de poder, que un afán de conquista, que un afán egoísta de querer ser el único que gobierna el mundo. Por eso entonces que es importante orar por las autoridades rusas, para que Dios pueda tocar sus corazones y ellos puedan permitirlo. La Biblia nos dice que el hombre que se aleja de Dios llega a realizar actos inconcebibles para la mente humana, actos bestiales, pero que sin embargo, cuando la mano de Dios viene sobre ellos, es una mano dura, es una mano de justicia. Y debemos orar a Dios en esa dirección, de la justicia de Dios, pero debemos orar como lo hizo Esteban, como lo hizo Pablo, como lo hicieron tantos otros, diciendo: Dios mío, no les tomes en cuenta este pecado, ten misericordia de ellos. Y claro, es probable que usted esté pensando, es fácil decirlo, es fácil ahora ponerse a orar por aquel que es el que está conquistando, el que está matando, el que tiene en su poder, en su mano el poder de las armas. Pero hermanos míos, es tiempo de doblar nuestras rodillas. Oiréis de guerras y de rumores de guerra, pero aún no es el fin. Oremos entonces por la paz del mundo y para que el mundo encuentre paz en Cristo Jesús, el único que puede llevarles a la paz y al encuentro con Dios. Hecha esta reflexión, quiero llevarles a retomar nuestro estudio de la semana pasada en el libro de Timoteo. Estamos en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a comenzar con este versículo 13, desde el texto 8 en adelante, pero vamos a retomar en el versículo 13, donde dice lo siguiente: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos,
el tiempo que nosotros vivimos en el mundo hoy día nos demuestra que esta palabra es real, es vigente hoy día, ¿no? Esta palabra que se puede traducir en engañador, se puede traducir como un impostor, alguien que se viste de una manera para engañar a otro, alguien que se disfraza. Esto es como cuando vemos a un payaso, ¿no es cierto?, que se disfraza a la persona para lograr hacer reír al otro. Se viste de otro ropaje para aparecer como otra persona, aunque tal vez aquella persona que se viste de payaso, como se dice muchas veces, el dolor y el llanto va por dentro. Esa persona que está procurando que otros rían, probablemente él esté llorando. Entonces, Pablo dice, no solo engañando, sino que ellos mismos están siendo engañados. ¿No? Ellos mismos. No solo están haciendo que otros se extravíen de la verdad, no solo están haciendo que otros se alejen de Dios, sino que ellos mismos se extravían cada vez más, creyendo que ellos tienen la razón, que ellos están en la verdad, se alejan más y más de la misma verdad de la que están hablando. Por lo tanto, el encuentro de esas personas con Dios se hace tan complejo, porque ellos no solo tienen que transmitir un engaño, sino que además tienen que vivirlo, ¿no? No solo tienen que transmitir el engaño, sino que además tienen que vivirlo, y por lo tanto, en lugar de acercarse a Dios, se alejan cada vez mucho más. Ahora, este es un panorama actual. No es, si bien es cierto, está escrito allá por el año 60 y algo de nuestra era, pero es un panorama actual, es un panorama de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios en días como estos? ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en los textos 14 y 15. Vamos a leerlo, porque aquí podríamos decir está como, como el antídoto, ¿ya?, contra esto. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente para mantener sólida su fe? Pablo dice, persiste en lo que has aprendido, sigue dándole, sigue machacando, sigue insistiendo, sigue persistir es como machacar, es como cuando la dueña de casa, ¿no es cierto?, machaca el ajo y persiste y le da hasta que el ajo queda totalmente molido. Eso es persistir. Persiste tú en lo que te persuadiste, en lo que te convenciste, en lo que te llegó a través de la enseñanza desde la niñez. Recuerde usted que nosotros vivimos de convicciones. Por lo tanto, cuando Pablo dice te persuadiste, en lo que está diciendo, tú llegaste a la convicción que la fe en Jesucristo era lo que te podía hacer salvo. Persiste en eso. Nada te doblará, ¿no? Nada te doblará. Los embates de la vida te darán, chocarán contra ti,
Sufrirás momentos difíciles, sufrirás momentos de enfermedades y de esto y de lo otro, pero esas cosas no te llegarán, pero no te doblegarán. Como dice el salmista, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Pero por qué? Porque tú te convenciste, hubo y hay una convicción en tu vida. Hay una convicción en tu vida. Y eso lo aprendiste desde la niñez, de alguien que te enseñó las Sagradas Escrituras. Y recuerde usted que Pablo le menciona a Timoteo: te enseñó las Escrituras tu madre y tu abuela. Ahora, entonces, Pablo le hace entender que este conocimiento, esta persuasión, esta convicción que llegó a su vida, le hacen entonces sabio para saber dónde buscar su salvación. Por eso que dice, te harán sabio para la salvación, para no buscar la salvación en cualquier lugar o persona. Dice la Escritura que en los postreros tiempos también muchos se levantarán diciendo que son el Cristo, pero no lo crean. Otros dirán, ahí está en este otro lado, está allá, está en la montaña, está en este lugar, pero ustedes no lo crean. Y aún, dice, engañarán a muchos, aún a los escogidos. Pero Pablo dice, el antídoto, el remedio para eso es persistir en lo que has aprendido. Por eso, amado hermano, por eso, amado amigo, que nos escuchas hoy, que nos ves, es importante el estudio de la palabra del Señor, y reiteraré una y otra vez, no basta con un devocional matutino. Hay que escudriñar las Escrituras. ¿No? Vamos a verlo enseguida. Entonces, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿De qué salvación estaba entonces hablando Pablo? ¿No? Recuerda usted que la salvación, y no lo vamos a volver a citar, pero ya lo hicimos, la salvación en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, ¿no? Persiste, porque tu salvación futura, esa que está escondida en el Señor, esa es segura para ti. No la pierdas. Entonces luego nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Veamos esto. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí toda la Escritura, está señalando precisamente eso. Toda la Escritura, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Claro, alguien podría decir, a ver, pastor, pero cuando se escribió 2 de Timoteo, el Apocalipsis aún no se había escrito. Y eso es cierto, es muy cierto. Pero desde el momento en que bajo la gracia de Dios se decidió tener un canon único de las Sagradas Escrituras, y el libro de Apocalipsis pasa a ser parte de ello, por lo tanto está dentro de esta expresión toda la Escritura. Ahora, tenemos que hacer una aclaración aquí. Cuando habla que la palabra de Dios ha sido inspirada, no está hablando de un dictado, sino guardando las proporciones. Yo quisiera mencionar, es como cuando el poeta comienza a escribir un poema y él dice, me bajó una inspiración,
y comienza a dejar estampado allí lo que él está pensando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que el Espíritu de Dios trae a la vida de los hombres el mensaje de Dios de tal manera que es un mensaje único. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta de la unicidad de las Escrituras. El mensaje es exactamente el mismo. No hay una diversidad de mensajes. Es el Dios que crea, el Dios que redime. El Dios que rescata, el Dios que salva, el Dios que al crear al hombre y colocarlo en el huerto, y cuando el hombre cae en pecado, va en su búsqueda, insiste en buscarlo una y otra vez. Es esta inspiración de Dios, ¿no? Podríamos decir, es como este aliento, Dios sopla su mensaje. El mensaje le llega de manera diáfana y transparente. Ahora bien, lo grandioso de esto, lo extraordinario de esto, es que Dios usa la personalidad de cada uno de estos hombres y escriben, inspirados por Dios, el mensaje que Dios desea que llegue a su corazón y al mío. Por eso entonces, que el mensaje es expresado, es entregado dentro de su propia sapiencia o ignorancia de algunas cosas. Es por eso que hay hombres muy letrados, como otros no tanto, que escriben en un periodo determinado de años, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Ahora bien, el apóstol Pablo comienza a hablar ahora de las características de esa palabra, diciendo que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Quieres saber de Dios? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber de la salvación? En la palabra de Dios. ¿Quieres saber de la creación? En la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos saber en relación a Dios y el hombre lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo ir al cielo? Búsquelo en la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. Por eso es que la enseñamos, porque es útil. Por eso es que la transmitimos. Y por eso es que nos la transmitieron a nosotros de generación en generación. Y la transmitimos hoy nosotros los adultos también a nuestros hijos. La palabra de Dios es útil para enseñar. Otra de las características de la palabra de Dios dice que es útil para redarguir. Algunos traductores dicen que esta palabra redarguir tendría que ver con algo así como buscarle, como sacarle, ¿no? Para reprender, redarguir, convencer. Es la palabra de Dios la que convence por medio de la acción del Espíritu Santo en la vida del individuo, convence al individuo de pecado. Es útil para reprender, nos confronta con el Creador, ¿no? Nos confronta. Entonces, esa es, pero es también útil para corregir, es decir, para arreglar las cosas y colocarlas en su lugar. Útil para colocar las cosas en orden. Él ordena su vida. Hermano, no hay nada más extraordinario que cuando miramos la vida de algunas familias desordenadas,
un marido alcohólico, una mamá irresponsable, hijos en crisis, una vida familiar tan desordenada, tan fuera de lugar, pero cuando llega Cristo a esa familia, se produce un orden extraordinario. Eso es realmente maravilloso. Eso lo hace la palabra de Dios porque viene a corregir, viene a poner orden, viene a arreglar lo que no está bien. Y eso es entonces lo que usted ha hecho, lo que en usted y en mí ha hecho la palabra de Dios. Pero se trata de una corrección del error, de las cosas que no se estaban haciendo bien. Una vida sin Cristo es una vida desordenada. Y la palabra de Dios viene para poner orden, para corregir. Pero también la palabra de Dios es útil para instruir. Fíjese que dijimos recién que era útil para enseñar. Y aquí estamos hablando de instruir. El término que está aquí relacionado con esto tiene que ver con la instrucción en relación a una disciplina. ¿No? A una disciplina. Es decir, lo coloca usted en una disciplina de vida que lo lleva, que lo motiva, que lo inspira, que lo relaciona con Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa característica? Mire lo que dice el texto 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfección no está en el sentido que nosotros la imaginamos. Como no cometer errores, por ejemplo, decimos nosotros. Perfecto es algo que está, ¿no es cierto?, hecho muy bien. Aquí tiene que ver con la madurez, ¿no? Significa que podemos alcanzar a ser maduros como cristianos, alcanzar la madurez. Es que hay muchos creyentes, hermanos amados, espiritualmente hablando, que son inmaduros. Y Pablo dice, eso es porque la palabra de Dios no ha realizado estas acciones en su vida. No han dejado la palabra de Dios actuar en su vida. Y por tanto, no pueden ser perfectos. No pueden alcanzar la madurez completa. Entonces, aún hay muchos creyentes que viven en un estado de infancia espiritual, donde no hay crecimiento, donde no hay avance en sus vidas, donde siguen habiendo pecados que debieron abandonar. Es cierto que siempre, lamentablemente, le fallamos a Dios y cometemos pecado. Pero, amados, no podemos ser infantes. Es verdad, un hombre adulto como yo no puede cometer los errores de un niño de 4 años. Un creyente maduro, un creyente que ha buscado al Señor, no puede caer en el mismo pecado. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea totalmente maduro, podemos alcanzar el hombre de Dios enteramente preparado. Es decir, la palabra de Dios puede ayudarle a usted para enfrentar cualquier situación de la vida. Usted puede estar preparado porque la palabra de Dios, esta palabra bendita y santa, es la que ha ejercido en su vida esta preparación, enteramente preparado.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la idea, ¿no? Para toda buena obra. Ahora bien, no hay otra forma que buscarlo desde esa perspectiva. Entonces, el apóstol Pablo llega a estas conclusiones en el capítulo 3 y ya terminando, ¿no? Pero fíjense ustedes que en el capítulo 4, desde el texto 1 en adelante, más o menos hasta el versículo 5, vamos a encontrarnos con la instrucción del apóstol para los últimos días, los últimos tiempos. Esos últimos días, esos últimos tiempos que ustedes y yo hemos comenzado a vivir hace mucho tiempo. Y que si no nos damos cuenta, que si no nos percatamos, van a pasar rápidamente por nosotros y no nos vamos a percatar que el tiempo del fin ha llegado. Quiero concluir este estudio de hoy retomando mi reflexión del principio. La palabra de Dios es útil y hará que el hombre de Dios sea perfecto y esté totalmente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de encontrarnos con Él y de orar, tanto por los victimarios como por las víctimas. El mundo vive tiempos de dolor. Los creyentes no están exentos de eso. Y hay hermanos nuestros que en este tiempo, no importa la denominación a la que ellos pertenezcan, pero son hermanos nuestros que están sufriendo. Hay hermanos nuestros que han asumido una tarea misionera con niños, con jóvenes, con adultos, en distintas áreas, de distintos grupos, de distintos equipos de misioneros en el mundo. El título de dónde son sostenidos en las misiones es absolutamente lo menos importante. Lo importante es que debemos orar porque en medio de este dolor y de esta crisis, ellos puedan enseñar la palabra de Dios y los hombres vuelvan sus ojos al Creador. Padre, oramos a ti en esta tarde. Una vez más, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda conducir nuestras vidas siempre y que podamos estar orientados bajo tu palabra. Que tu palabra sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, maduros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Que tengan una linda semana. Pero recuerde, oremos por la paz del mundo. Dios le bendiga.